Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Vanegas Huérfano. Mi grupo está conformado por quien les habla y por María Camila Rodríguez Pinzón. Nosotros vamos a hablar acerca de la explotación laboral infantil a nivel mundial con una profundización en Latinoamérica. Bueno, para iniciar me gustaría indicar o mencionar que la explotación laboral infantil ha sido una problemática social a nivel mundial que ha traído perjuicios para los menores tanto en su sistema físico como psicológico, generando así que la vulneración de sus derechos humanos fundamentales como lo es el desarrollo óptimo de su infancia. Pues de esta manera se permite el desarrollo mental y físico y psicológico de la niñez de cada uno de estos menores. Es preciso resaltar los factores de riesgo que han buscado o han logrado que la explotación laboral infantil aumente a nivel mundial, y entre ellos se encuentra la corrupción, la inequidad, la pobreza, la falta de acceso a educación que tiene cada uno de estos menores, así como la falta de oportunidades laborales que tienen los representantes de cada uno de ellos. Si en estos son uno de los factores más importantes, nosotros nos centramos o queremos hablar de uno que nos pareció muy llamativo, como lo fue la migración internacional y nacional de cada uno de los núcleos familiares que integran pues estos menores. Cuando se habla de migración nacional, se habla de aquellos núcleos o aquellas personas que viajan dentro del mismo país. Para resaltarlo, nosotros o se ve el ejemplo de la migración venezolana a Colombia, que son aquellas personas que viajan o buscan un bienestar de sus familias, trasladándose de las ciudades o de las regiones menos pobladas a los centros más poblados, en búsqueda, pues como lo dije anteriormente, de un bienestar para cada uno de ellos. Para iniciar con este tema debemos pues definir qué es el trabajo infantil, el cual ha sido definido como aquellas actividades económicas o estrategias de supervivencia urbanas y rurales que desempeñan niños, niñas y adolescentes, remuneradas o no, quienes se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión al empleo. Como lo dije anteriormente, la desigualdad o la pobreza que hay en cada uno de los países que integran Latinoamérica es lo que ha generado la migración, y como consecuencia de ello ha generado la explotación laboral infantil. La principal dificultad que afrontan aquellos migrantes o inmigrantes es la agrupación de minorías, que ha sido considerada como aquel factor o signo de vulnerabilidad o de indefensión por la pobreza en la que estos llegan a los países nuevos para ellos, por lo cual se pone en funcionamiento excesivo, por decirlo de alguna manera, el aparato estatal, pues se indica que aquellas personas que inmigran a otros países no cuentan con un sustento que les sirva para subsistir o para sobrevivir en condiciones de dignidad humana, pues se indica que si bien ellos ejercen alguna labor, estas labores no son reguladas por la ley, por lo cual sus ingresos no alcanzan para solventar o sustentar una cantidad de ingresos mínimos que les sirvan para sobrevivir. A raíz de esto nace la explotación laboral, pues se entiende o se ha comprobado que como consecuencia de que sus representantes que los representantes de los menores, no logren conseguir un beneficio óptimo para un beneficio o un recurso óptimo para la subsistencia. Es por esto que deciden obligar o indicarle a sus menores hijos que deben salir a la calle en búsqueda de una mejor vida, dejando de lado la educación a la que estos deben acudir o deben cumplir. Es por esto que se ha dicho que la explotación laboral aumenta en los menores, como quiera que son más fáciles de explotar, por decirlo de alguna manera, o son más fáciles de inducir al trabajo y son más útiles que los adultos, pues tienen más energías y demás. La OIT ha definido este factor como una violación a los derechos humanos fundamentales, ya que entorpece el desarrollo de los menores y genera daños
físicos y psicológicos en aquellos que desempeñan dichas labores que no están acorde a su edad, afectando su normal desarrollo, agilizando su madurez. Esto sí ha sido regulado por la Organización Internacional del Trabajo y un claro ejemplo de ello es el convenio sobre la edad mínima ratificado por Colombia en el año 1973, en el cual se ha indicado la edad mínima para ingreso a oportunidades laborales, que en Colombia se han establecido dos. La primera son 15 años para aquellos o trabajos ligeros como actividades culturales, físicas o deportivas en los que puedan incurrir los menores, y la segunda como aquellos trabajos peligrosos que deben desarrollar aquellas personas mayores de 18 años, tales como la minería, el reciclaje, la construcción y aquellos trabajos que impongan o que impliquen una jornada laboral mayor a 8 horas. Este convenio busca una vital protección a los derechos del menor que debe ser de estricto cumplimiento toda vez que constriña a los países que ratifican este tratado o este convenio a que deben buscar políticas que regulen esta intervención o inclusión en la etapa laboral de aquellos menores. Asimismo, el convenio de 1999, también ratificado por Colombia, en el cual se habla de las peores formas de trabajo infantil, en la cual se menciona aquel trabajo forzoso, la prostitución, la producción de pornografía. Cabe aclarar y quiero hacer un énfasis en que encontramos que la producción de pornografía no se le puede llamar a aquel abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque cuando se habla de pornografía se habla de aquellas personas que desean que su cuerpo o su imagen sea utilizada para estos fines, mientras que en los menores no es a voluntad de ellos, sino que es por una obligación. Es por eso que se conoce como abuso sexual infantil y no como pornografía. Un claro ejemplo que quiero poner para esta etapa es aquellos menores que ingresan a grupos ilegales en búsqueda de que los jefes de estos grupos brinden un sustento para sus familias o para ellos y mientras tanto ellos prestan sus servicios. Eso por un lado el trabajo o las peores formas de trabajo, y por otro lado el trabajo forzoso, porque si bien el mismo ejemplo que menciono, si bien hay algunos menores que entran por voluntad o porque han sido constreñidos por sus padres, hay menores que son obligados por los miembros de estos grupos a prestar sus servicios sin remuneración alguna. No siempre la inclusión en estos grupos incluye o está relacionada con portar armas, porte de estupefacientes, asesinar y demás, sino que pueden estar relacionados a trabajos domésticos como la limpieza, la manutención, la cocina y demás. Otro ejemplo que quiero mencionar en el cual se ve esta explotación laboral infantil es el trabajo en las zonas agrícolas, en la cual se considera como factor dominante la ayuda o la colaboración con sus progenitores en un local familiar o en un negocio familiar, debido pues al conjunto de creencias que existe dentro de esta zona, en el cual se ha indicado o se tiene que los menores varones deben ejercer labores de cosecha, de confección, de control de plagas, de ordeñar y demás, mientras que se ha construido o se tiene pensado que los trabajos domésticos como la limpieza, la cocina, el cuidado de los menores y demás son trabajos de la mujer. Esto debido también pues a una concepción de género, de perspectiva de género. Esto también genera que los niños o niñas y adolescentes que se ven enfrentados a esta problemática decidan dejar de lado sus estudios, o que asimismo se vea afectado su carácter psicológico pues al tener tantas cargas encima, generando así pues una disminución en su rendimiento académico. La Corte Constitucional en su sentencia 507 de 2004 ha definido que el desarrollo del menor es integral cuando se dan diversas dimensiones de la persona, tanto intelectual, afectiva, cultural y social. Dice que el desarrollo armónico de un menor no se privilegia desproporcionalmente cuando alguno de los diferentes aspectos de la formación del menor, ni cuando se excluye o minimiza en exceso alguno de ellos.